La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Qué gran bendición poder estar de nuevo con todos ustedes a través de este medio virtual para llevar la gloriosa palabra del Señor a cada corazón, a cada vida, tanto de los creyentes como de los amigos que apenas comienzan a simpatizar con la bendita palabra de nuestro Dios. Estoy saludando a todos los hermanos que a esta hora llegan a conexión. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, entonces vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo número 18. Salmo número 18, verso 1 hasta el verso 19. Estamos en un estudio bíblico, meditando en una serie bíblica que se llama Cristo en los Salmos. Nos ha sido de enorme bendición este estudio de los Salmos, mirando la belleza, la grandeza, la majestad de Cristo Jesús. Abriendo todos la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, el Salmo número 18, verso 1 al 19, voy a leer en la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Hermosa versión de la Biblia. Salmo número 18 dice así: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, quien es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz, y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Raudo voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí
el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso poema compuesto por el rey David en esos días de inspiración que el Señor le dio para escribir estas palabras memorables de alabanza, de adoración, de reconocimiento al Dios Todopoderoso, y han quedado escritas también para bendición nuestra. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor nos dé su bendición a través de su palabra, que esta meditación sea para confortar el alma de su pueblo, para fortalecer el corazón de su iglesia, y que nuestra fe, nuestra esperanza sean acrecentadas en el Cristo vivo, en el Cristo de poder. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, tú eres el amado de nuestra alma, el deseado de nuestra alma. Te damos gloria, honra y alabanza. Reconocemos tu majestad, tu gloria. Reconocemos tu grandeza. Oh Señor, te damos gracias por permitirnos estar sentados a tus pies para recibir el mensaje de tu gloriosa palabra. Rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Edifícanos, alimentanos con esta palabra que es viva, es eficaz. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con la gracia, el poder, la sabiduría que tú das de tu Espíritu. Obra también en los amigos, revelando tu palabra a sus corazones, a sus pensamientos. Cristo Jesús, añade a tu iglesia los que tú quieres salvar en este tiempo final. Reconocemos que estamos viviendo los últimos instantes de tu iglesia sobre la tierra y que pronto vienes a arrebatar tu iglesia a llevarnos contigo. Aquí estamos por tu gracia, perseverando en tu palabra, perseverando en la obediencia a ti, perseverando en la vida que te agrada, Señor Jesús. Oh, glorifícate en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar entonces en esta serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos. En la ocasión anterior estudiamos el Salmo número 17, hermoso salmo, que nos presenta el tema Hechos a imagen de Cristo. Estudiando el Salmo 17 aprendimos que la esperanza y el verdadero deleite del rey David era despertar un día a la semejanza del Señor. Es decir, que el salmista David, por inspiración de Cristo, esperaba la resurrección, esperaba tener la imagen del Cristo de la gloria en él, poder contemplar la gloria del Señor. Ese es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, que los creyentes del Evangelio, los que somos iglesia del Señor, seamos hechos a imagen de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Estoy asombrado que estas grandezas del Evangelio, que estas cosas el Señor Jesús por su Espíritu las haya hablado a través del salmista David, entendiendo así que los salmos no solamente son canciones, poemas, oraciones, ante todo son profecía de Cristo Jesús, profecía de su obra,
profecía de lo que Él vendría a ser a través de aquellos que hemos creído en Él y hemos recibido su nombre glorioso. Ahora entonces vamos a estudiar el Salmo número 18. Este hermoso Salmo 18 nos presenta la plenitud y el triunfo de Cristo. Escuche, el tema del Salmo número 18 es la plenitud y el triunfo de Cristo. Aleluya. Este Salmo 18 también se encuentra con algunas variantes en el segundo libro de Samuel, el capítulo 22, verso 1 al 51. Usted puede leer simultáneamente y quiero animarlo para que hoy mismo lo haga. Se va a leer el Salmo 18, pero lo va a leer paralelo con segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 51. Ahí va a encontrar que es el mismo salmo con algunas variantes. Este es un hermoso salmo, un hermoso poema escrito por el rey David, rey de Israel. Recordemos que David es una hermosa figura de Cristo Jesús. David significa amado de Dios, escogido de Dios. Cristo es el amado de Dios, Cristo es el escogido de Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Cristo estaba en David para escribir estas cosas tan lindas, estas maravillas de la palabra del Señor, estos tesoros de gracia, de sabiduría, de conocimiento. El Salmo número 18 tiene una estructura muy interesante, con un contenido cristológico, cristocéntrico, asombroso, es lo que puedo decir. Me asombra la palabra del Señor. Mi alma vibra con la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. La estructura de este salmo está dividido en 6 partes. 6 partes consta la estructura de este salmo número 18. La primera parte es una declaración de confianza y va del verso 1 al verso 3. La segunda parte contiene la expresión de aflicción del salmista del verso 4 al 6. La tercera parte contiene la liberación divina y va del verso 7 al verso 19. La cuarta parte muestra a Dios o a Cristo, el Salvador del justo, y va del verso 20 al verso 30. La quinta parte muestra el triunfo de Cristo sobre los enemigos, y va del verso 31 al 45. Y la sexta parte contiene una alabanza de exaltación a Dios y va del verso 46 hasta el verso 50. Es hermoso ver este salmo en cada una de estas partes. Vamos a mirar cada una de estas partes. Y recuerde, los salmos son más que oraciones. Son más que canciones, son más que estados del alma. Los salmos ante todo revelan la belleza de Cristo Jesús, su hermosura, su majestad, su poder, su gloria, su grandeza. ¿Qué hay en los salmos? ¿De qué hablan los salmos? ¿De quién hablan? Está Cristo en los salmos, hablan de Cristo Jesús. Entonces, en el Salmo 18,
La primera parte es una declaración de confianza, o también podríamos decir declaración de la plenitud de Cristo. Y va del verso 1 al verso 3. Mire cómo dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, quien es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Aleluya, aleluya. Fíjense que los salmos tienen una introducción. Hay unas palabras que a veces no leemos a la hora del culto, cuando nos reunimos o cuando hacemos la devocional. Pero es bueno leer esas introducciones de los salmos también. Mire que en la introducción de este salmo número 18 resuena el tema dominante. Cuando el justo invoca a Dios, Él lo salva de sus enemigos. Mire cómo dice la introducción ahí antes del verso 1. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Aleluya. Está hablando el salmista David desde su experiencia personal. El salmista David estuvo en peligro de muerte, perseguido, asediado por sus enemigos, a punto de perecer, pero él clamó al Señor, el Señor lo libró, lo protegió, lo sacó con vida de esa emboscada en que estaba, de ese peligro de muerte, y en gratitud, en reconocimiento, en alabanza, el salmista David dirigió al Señor las palabras de este cántico, de este salmo, de esta poesía. Aleluya. Qué bueno cuando tenemos experiencias así con el Señor. Cuando nosotros vivimos momentos difíciles, pruebas muy duras, y clamamos al Señor y el Señor nos oye, nos responde, nos libra, nos da la victoria, y podemos también nosotros alabar al Señor. Ahí tendríamos que decir que la alabanza verdadera brota de un corazón que experimenta la gracia de Dios. Que la alabanza, la adoración en espíritu y en verdad brotan de un alma que ha tenido una vivencia, un encuentro real, personal, con el Cristo vivo, con el Cristo de poder. Quien no ha tenido esas experiencias no podrá alabar al Señor. Como dice otro de los salmos, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Claro, quien no tiene experiencias con el Señor, quien no tiene gratitud, quien no tiene amor hacia el Señor, no tiene razones para alabar al Señor. Pero quien ha vivido esas experiencias donde uno tiene que reconocer, Señor, fue tu mano la que me sacó de esto, fue tu mano la que me sanó, fue tu mano la que me protegió, fue tu mano la que me sostuvo, fue tu mano la que proveyó. Hermanos, sobran alabanzas, o sobran palabras, o se quedan cortas para expresar tanta grandeza de nuestro Cristo Jesús. Aleluya.
Entonces, por eso las palabras declaratorias del salmista de confianza en el Señor. En la medida que vamos teniendo experiencias con el Señor, nuestra confianza crece, nuestra fe crece y brota una alabanza de adoración para nuestro Dios. Estas palabras que el salmista refiere aquí son unas palabras proféticas y de una manera muy exclusiva se refieren a Cristo Jesús, hablando de la plenitud de Cristo, porque el salmista menciona 7 atributos o 7 títulos del Señor. Estos 7 atributos o estos 7 títulos no son los únicos que el Señor tiene, porque recordemos que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo Jesús posee todos los atributos del alfa hasta la omega, o sea, desde la primera letra del alfabeto griego hasta la última letra del alfabeto griego. O en nuestro caso, en nuestro español latino, desde la A hasta la Z, Cristo posee todas las virtudes, todas las credenciales, todos los atributos de la A hasta la Z. Pero el salmista menciona 7, porque imposible mencionar todos los atributos del Señor. Es impresionante la grandeza de nuestro Cristo. El salmista menciona 7 para hablar de la plenitud de Cristo, proféticamente. Plenitud de atributos, plenitud de majestad. Entonces mire ahí los atributos, los títulos que menciona el salmista. Lo llama fortaleza mía, roca mía, mi baluarte o mi castillo, mi libertador, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Le da 7 títulos, 7 títulos al Señor. Entonces habla de una fortaleza donde se puede esconder. Habla de fuerza. La roca habla de fundamento. Ya sabemos que el fundamento inamovible es Cristo, el Señor. Él es la roca por excelencia. Habla del baluarte, o sea, un lugar seguro, un lugar protegido como una especie de búnker. Habla del libertador para hablar de la acción poderosa de Cristo. Cristo es por excelencia el libertador. Nos ha libertado del pecado. Habla de el cuerno de la salvación. Habla del escudo de protección. Lo que hace un escudo es proteger. El cuerno de la salvación habla del poder de Cristo para salvar. Habla del refugio alto para hablar de la posición de dignidad que tenemos en Cristo. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. O sea, tenemos una altura inexpugnable. Y aunque el Satán es el príncipe de la potestad del aire, en Cristo nosotros estamos por encima del Satán y por encima de los demonios y por encima de nuestros enemigos. Aleluya. Qué bueno es estar en Cristo. Así que la mención de estos 7 títulos o atributos que presenta el salmista en este Salmo 18 nos está hablando de la plenitud de Cristo. Recordemos que el número 7 en la Biblia indica plenitud, perfección, lo que está completo, para hablarnos de la plenitud de Cristo, para hablarnos de la perfección de Cristo. Aleluya. Esto nos enseña que nuestro Cristo Jesús es completo. A nuestro Cristo Jesús no le falta nada.
ni le sobra nada. Nuestro Cristo es perfecto. Aleluya. Estos 7 atributos nos muestran la perfección gloriosa de nuestro Cristo Jesús. Gloria al Señor. Fíjese que la falsa religión adora a un Cristo que se le caen los dedos, se le quiebran los dedos, se le quiebran las manos, se le cae la nariz, se despinta, porque ese es un Cristo de yeso, porque ese es un Cristo fabricado. Entonces, cuando llega la época de sacar a pasear los ídolos por las calles, pues les toca volver a maquillarlo y pintarlo y adornarlo, porque ese es el Cristo fabricado por los hombres. La Biblia no nos presenta un Cristo fabricado por los hombres. La Biblia nos presenta al Cristo de la gloria, al Cristo de poder, al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo completo, al Cristo perfecto. Ese es nuestro Cristo Jesús. Lo alabamos, lo exaltamos, lo glorificamos. Vivimos para Él, somos de Él. Aleluya. El apóstol Pablo nos habla de la plenitud de Cristo cuando escribe en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Fíjense que Cristo no es un pedacito de Dios, no es una parte de Dios, sino que Cristo Jesús es todo Dios. Todo lo que Dios es está en Cristo y es Cristo. Por eso es que la gente se equivoca con Cristo, porque lo ven como el segundo. Y Cristo no es el segundo de nada. Él es el primero y Él es el último. Lo ven solamente como un buen hombre. Él es más que buen hombre. Lo ven solamente como un gran profeta. Él es más que profeta. Lo ven como un filósofo. Él es más que filósofo. Lo ven como un hombre muy inteligente. Él es más que inteligente. Cristo Jesús es toda la plenitud de Dios. Escúchelo bien. En Él habita toda la plenitud de Dios y Él es toda la plenitud de Dios. O sea, todo lo que Dios es está en Cristo y es Cristo. Gloria al Señor. Por eso las declaraciones de la deidad de Cristo. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, o la Biblia nos habla de la deidad de Cristo, lo que nos está diciendo es que Cristo es Dios. Romanos capítulo 9, verso 5 nos dice, hablando del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Es que la Biblia nos declara que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Y de eso es que habla en el Salmo 18 David al mencionar esos 7 atributos que revelan a Cristo, que revelan su plenitud. Aleluya. Mirando este pasaje de Colosenses 2, 8 al 10 en otras versiones de la Biblia, escuche cómo dice en Palabra de Dios para todos. Ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo
y de las tradiciones de los hombres no vienen de Cristo, porque todo lo que Dios es vive en Cristo, en su cuerpo humano. En Cristo, ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Aleluya. Y ahí está hablando de gobernantes y poderes espirituales. Espirituales, porque estos del mundo, esos no le dan ni a los tobillos a Cristo Jesús. En Dios habla hoy, en otra versión de la Biblia dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Gloria al Señor. Qué lindo esto. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada en Cristo, no nos falta nada. No nos falta el Padre porque Cristo Jesús es el Padre. No nos falta el Hijo porque Cristo Jesús es el Hijo. No nos falta el Espíritu Santo porque Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Por eso estamos completos en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, todo lo que Dios es. Cristo Jesús lo es todo, en todo y en todos. Gloria al Señor. Qué hermoso es esto. Recordando lo que escribió también el apóstol Juan acerca de la plenitud de Cristo. Según Juan capítulo 1, verso 14 al 17 dice, la palabra se hizo carne, o sea, el verbo, y tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria del único nacido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Es decir, gracia sobre gracia. Aleluya. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús el Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, de Cristo Jesús es que tomamos gracia sobre gracia. Aleluya. De Cristo Jesús es que podemos tomar plenitud. Aleluya. O sea, lo que nos hace falta, en Cristo lo encontramos, en Cristo lo tenemos. Y lo que nos sobra, Cristo también nos lo puede quitar. Cristo lo puede hacer a un lado para que su obra sea perfecta en nosotros. Aleluya. Para que tengamos su imagen, para que nos vayamos pareciendo más a Cristo. Somos llamados a tomar de la plenitud de Cristo. Somos llamados a ser llenos de la plenitud de Cristo. Y para esto es que el Señor constituyó en su iglesia los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios los estableció Cristo en su iglesia y estarán vigentes hasta el día que Cristo arrebate su iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16 habla de ello cuando Pablo escribe esta carta. Dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Hermoso propósito con el cual Cristo estableció en la iglesia los 5 ministerios. Perfeccionar a los santos. Los santos necesitamos perfección para la obra del ministerio. O sea, cada santo debe convertirse en un siervo del Señor, en un servidor del Señor, en un ministro del Señor. Y así se va edificando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para llegar a tener esa unidad de la fe, ese conocimiento pleno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hasta llegar a ser un varón perfecto, hasta llegar a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, cada uno de nosotros debemos llegar a esa plenitud. Eso solamente es posible en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que un momento quieren y otro momento no quieren, niños que se venden al mejor postor. Entonces, lo que el Señor quiere es afirmarnos en la verdad y que sigamos esa verdad en amor y que experimentemos ese crecimiento que el Señor da. Pablo también oró por los efesios para que fueran llenos de toda la plenitud del Cristo Dios. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19, habla de esto. Pablo escribió estas palabras. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. La única forma de ser llenos de toda la plenitud de Dios es permaneciendo en Cristo, estando en Cristo. Aleluya. Alimentándonos de la palabra de Cristo, contemplando esa grandeza, esa hermosura de Cristo Jesús. Hermanos amados, Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro blanco. Cristo es nuestro modelo. En Él tienen que estar puestos nuestros ojos. Si usted pone los ojos en el hombre, ya va mal, ya está extraviado, ya va perdido. Nuestra mirada siempre en Cristo Jesús. Aleluya.
Entonces nosotros los cristianos y los ministros de Dios, creo que debemos hacer también esa oración hoy por la iglesia. Que la iglesia sea llena de la plenitud de Cristo. Que cada cristiano experimente la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. O sea, más que orar por bendiciones materiales que son necesarias, es recordar que hay algo más grande y es la plenitud de Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor. La segunda parte o la segunda división del Salmo 18, del verso 4 al 6, presenta la aflicción del salmista. Podríamos llamarla también la aflicción de Cristo, porque lo que va experimentando David en profecía era lo que el Cristo experimentaría también. Mire cómo dice Salmo 18, verso 4 al 6. Los lazos de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo y oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Aleluya. Fíjese que David está hablando de la amenaza de sus enemigos. Y esa amenaza de los enemigos es presentada como una irrupción de las fuerzas del mal, del caos, de la muerte, del abismo. Y eso produjo en el salmista David angustia, tristeza, aflicción. Porque David experimentó lo que era estar rodeado, sin salida, a punto de perecer, a punto de morir. Pero en esa angustia David clamó al Señor. David hizo esta oración, hizo esta plegaria, y el Señor oyó su oración. Aleluya. Fíjense bien que David, siendo una figura de Cristo, una tipología de Cristo, entonces al expresar las palabras de este salmo, está mostrándonos que el Cristo de la gloria sería oído a causa de su temor reverente, y después de la muerte volvería a la vida. En este Salmo 18, verso 4 al 6, David está hablando de la resurrección del Cristo. Habla de la aflicción de Cristo, pero también habla de la resurrección de Cristo. David en profecía está hablando de la aflicción por la que el Cristo pasaría. Cristo estaría sometido a los dolores de la muerte. Y de esto es que el apóstol Pedro habla cuando en el día de Pentecostés entrega tremendo mensaje cristocéntrico, cristológico, mostrando el fiel cumplimiento de las Escrituras. En Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Dice el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al Señor.
Me impresiona lo que profetiza el salmista David en este Salmo 18. En el Salmo 18 se está profetizando el triunfo de Cristo sobre la muerte. El triunfo de Cristo sobre los poderes del reino de la muerte. El triunfo de Cristo sobre el Hades. El triunfo de Cristo sobre el abismo. El triunfo de Cristo sobre el mal. Alabanzas al Señor Jesús. Qué hermoso es todo esto. Y me asombra cómo dice en esa versión, la Biblia de las Américas, cuando habla de los lazos de la muerte, cuando habla de los torrentes de la iniquidad, cuando habla de los lazos del Seol, cuando habla de las redes de la muerte. Todo eso está presentando un panorama de ataque, de guerra, de combate, rodeando a Cristo, pero a la vez mostrando a Cristo vencedor. Mirando esta escritura de Hechos 2, verso 22, en otras versiones de la Biblia dice, en una que se llama Arcas Fernández, dice, pero Dios le ha resucitado librándole de las garras de la muerte. Y es que no era posible que la muerte dominase a aquel a quien se refiere David. ¿A quién se refería David? A Cristo. Aleluya. O sea, David en el ataque que él tuvo, experimentó terrores de la muerte, experimentó trampas de la muerte, ligaduras de la muerte, pero el Señor lo libró. Estaba hablando en profecía de Cristo, que sería liberado de las garras de la muerte, o sea, sería resucitado. En la Biblia que se llama Ausejo dice, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues no era posible que la muerte lo retuviera en su poder. Aleluya. En la Biblia al día dice, sin embargo Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En otra Biblia que se llama Biblia del Peregrino, dice, pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, pues la muerte no podía retenerlo. Y en otra Biblia que se llama Biblia Castilian dice, pero luego, liberándolo de los horrores de la muerte, le devolvió la vida, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Alabanzas a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, era posible que Cristo muriera. Eso era posible, porque estaba en cuerpo humano, cuerpo de carne, cuerpo mortal. Pero era imposible para nuestro Cristo quedarse muerto. Era imposible que la muerte lo retuviera, lo tuviera amarrado, lo tuviera dominado, lo tuviera amarrado con sus cuerdas, con sus ataduras para siempre. Eso era imposible. Por eso al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, o sueltos los lazos de la muerte, el Cristo nuestro resucitó y está vivo. Yo lo siento en mí. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora viene la tercera parte del Salmo 18, que va del verso 7 al verso 19. Entonces aquí habla de la liberación divina. Liberación divina que experimenta el salmista David, hablando de su experiencia personal. Dice, entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y raudo voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero.
su pabellón a su alrededor, tinieblas de aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Y envió sus saetas y los dispersó y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació de mí. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es este salmo. Qué contenido cristológico, cristocéntrico nos presenta este salmo. Mire, hablando de la liberación que Dios hace del salmista David, entonces Dios interviene de forma esplendorosa en medio de la tormenta, acompañado de manifestaciones de poder. Hay tempestad, hay relámpagos, hay rayos, hay truenos, hay terremoto. El Señor aparece con impresionante majestad. O sea, el Señor libró a David muchas veces milagrosamente. No lo libró ni por el ejército que él tenía, ni por su estrategia militar, ni por su espada. No fue su fuerza. No fue el arco, no fue la flecha, no fue eso. Fue el poder del Señor el que liberó a David, el que libró tantas veces a David. Y por eso él está expresando estas palabras en este salmo de reconocimiento al poder del Señor, a la grandeza del Señor. Hermanos, y qué bueno que nosotros aprendamos a reconocer que no es nuestra fuerza lo que nos ha traído hasta aquí, que no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra estrategia, es la gracia del Señor, es el poder del Señor, es la majestad del Señor, es la manifestación del Señor. Por eso al Señor damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración para siempre. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que usted mire en este Salmo 18, en estos versos 7 al 19, y más concretamente el verso 7, el verso 9, el verso 13, el verso 17, 18 y 19, mírelos en forma paralela con Mateo capítulo 27, verso 45 al 54. Y mire la similitud de lo que escribe David en este salmo con la similitud de lo que ocurre en el Calvario cuando Cristo está crucificado. Y ahí es donde tenemos que aprender a asociar los textos bíblicos y a mirar qué hay en los textos bíblicos. Para que no suene que, eso se lo inventaron. Aquí no nos estamos inventando nada. Aquí esta hermosura está en la palabra. Gloria al Señor. Entonces mire lo que dice Mateo 27, 45 al 54. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjese que David está hablando de lo que pasó cuando dice que el Señor inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Está hablando de tinieblas.
Ahora, fíjese lo que dice Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena son las 3 de la tarde. La hora sexta son las 12 del día, mediodía. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Cristo estuvo crucificado, se oscureció todo. O sea, hubo un milagro allí. Hubo una manifestación del poder del Señor, de la gloria del Señor, de la majestad del Señor. A mediodía se oscureció cuando el Cristo de la gloria estaba en el Calvario. Fíjese, antes de Cristo habían crucificado a muchos. Y después de Cristo crucificaron a muchos otros. Pero nunca ocurrió lo que ocurrió con Cristo el día que Él fue crucificado. Que a mediodía se oscurezca. Esto solamente es por el poder de Cristo. Los científicos podrían encontrar explicación. No, eso es que hubo un eclipse ahí, que un eclipse de sol, que la luna se interpuso, o la tierra se interpuso entre el sol y entonces se oscureció ahí. Científicamente lo pueden explicar como quieran. Yo lo leo y lo veo a la luz de la palabra, a la luz de la gloria de mi Cristo, a la luz del poder de mi Cristo, a la luz de la manifestación de la presencia de mi Cristo. Y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Así dice la Biblia de las Américas. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió, tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Aleluya. Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. El que estaba en la cruz no era cualquier hombre. El que estaba en la cruz no era cualquier humano. Era el mismo Dios Todopoderoso manifestado en carne. Por eso es que ocurren esta manifestación de milagros asombrosos, esta manifestación de gloria y poder del Señor. Aleluya. El salmista en el Salmo 18 está hablando de truenos en los cielos, está hablando de terremoto. Fíjese bien, el salmista en el Salmo 18 está hablando de temblor de los cimientos de la tierra, y eso es lo que está ocurriendo en el Calvario justo cuando Cristo está crucificado. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Eso es lo que está ocurriendo, no es casualidad, no es coincidencia. Es que todo lo que está escrito de Cristo Jesús tiene que cumplirse en Él. Cristo es el cumplimiento de esos salmos, de esas profecías, de esos salmos cristológicos o cristocéntricos que revelan ese poder, esa gloria, esa majestad de Cristo. Aleluya. Ahora viene la cuarta división de este Salmo 18, que presenta a Cristo, el Salvador del justo. Verso 20 al 30. Salmo 18, verso 20 al 30, dice:
El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no me alejé o no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Gloria al Señor. Qué hermoso esta porción, este trozo de la Escritura, esta porción de la palabra. Muestra un despliegue del poder del Señor salvando. Primeramente salvando a David. Muestra que el Señor salva a los humildes, a los afligidos. Aleluya. El Señor salva a los justos. Y recordemos que solo es posible ser justos en Cristo. Es Cristo el que tiene poder para declararnos justos, para declararnos inocentes. Es Cristo el que puede vestirnos de su justicia. Gloria al Señor. ¿Para quién es esa liberación? Para los que están en Cristo. En Cristo está esa liberación. Cristo es el Salvador del justo. Cuando el justo se ve sin salida, Cristo puede darle salida. Cuando todas las puertas están cerradas, Cristo puede abrir puerta para los justos. Cuando no hay camino en medio del desierto, no sabemos a dónde dar el paso, a dónde seguir. Cristo abre caminos en el desierto. Y esto sí que tiene una connotación bien hermosa. El caminante en el desierto va caminando y en el momento va dejando unas huellas en la arena. Pero cuando hay tormentas de arena, borra todas las huellas. Y ya no hay camino. Y ya no se sabe por dónde andar. Cristo, el Señor, es el que nos va abriendo camino. Es más, ya Él nos abrió el camino. No torzamos a la derecha, no torzamos a la izquierda, mantengámonos en la senda del Señor. Aleluya. En su versión que suele usar, si es Reina Valera del 60, entonces dice, por ahí ese verso 19, me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Esta Biblia de las Américas dice, porque se complació en mí. Y estos versos que acabamos de leer aquí, del verso 20 al 30, está hablando del justo. Solo en Cristo se puede ser justo. Y solo en Cristo es que nuestro Dios puede tener complacencia en nosotros. Cuando estamos en Cristo, Dios se complace en nosotros. Y ahí es donde experimentamos ese poder salvador del Señor. Ese poder liberador del Señor. Y aquí quiero aprovechar para decir que en alguna ocasión estaba en el centro de la ciudad de Medellín. Iba a una reunión a nuestra sede distrital cuando eso funcionaba ahí en el centro. Y entonces, mientras caminaba,
del Parque de Berrío a la sede distrital que funcionaba en ese tiempo en el edificio Furatena. 3 hombres me rodearon, 3 hombres corpulentos, 3 malevos. Y uno le decía al otro, se lo estallamos ya. Y me decían, entregue lo que tiene. ¿Cuánto tiene? Yo no reaccionaba, no pensaba que me estaban atracando y que me estaban amenazando. Cuando estaba llegando ya casi a la Oriental, y que me pasé del lugar a donde iba, porque yo les decía, yo voy a una reunión de pastores que tengo allí en un lugar. Ellos me decían, no, usted va con nosotros para donde el patrón lo necesita en la oficina. Era lo que me decían. Cuando me decían, usted va con nosotros, de momento reaccioné y desperté de que me estaban atracando. Y entonces les invoqué el nombre del Señor Jesús. Les dije, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos 3 varones comenzaron a palidecer en sus rostros y empezó uno de ellos a temblar y a repetir y a decir, sí, yo sé que hay poder en Jesús. Yo sé que hay poder. Váyase. Aleluya. Y el Señor me dio libertad. El Señor no permitió ni que me hiciera nada malo, ni que me atracaran, ni que se llevaran nada mío. El Señor me guardó y me defendió. Aleluya. Esto solamente es posible estando en Cristo. Gloria al Señor. Viene la 5ª división de este salmo. 18, verso 31 al 45. Es el triunfo de Cristo sobre sus enemigos. Mire cómo dice. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para entesar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento. Los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo. Me has puesto por cabeza de las naciones. Pues pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Gloria al Señor. Está hablando de el triunfo de David sobre sus enemigos. Cómo el Señor lo libró. Cómo luego el Señor, de ser perseguido, de estar en cuevas, de estar en los montes, de estar en el desierto, luego lo puso en el trono de Israel. Sus enemigos quedaron sometidos debajo de sus pies. Y los que se levantaron contra él fueron muertos, fueron destruidos. Pero ahí habla del triunfo de Cristo sobre sus enemigos, especialmente de las fuerzas diabólicas.
del Satán y los demonios. Y también habla del triunfo de Cristo sobre todos aquellos que lo rechazaron, pero que en la segunda venida de Cristo todos tendrán que estar sometidos debajo de sus pies. Fíjense que este salmo, en estos versos que acabamos de leer, habla de la batalla de Cristo en el Calvario contra las fuerzas del mal. Cuando Cristo fue a ser tomado prisionero, que estaba en el Getsemaní, Cristo dijo: esta es la hora de las tinieblas, o la potestad de las tinieblas, porque las tinieblas concentraron todas sus fuerzas alrededor del Calvario, pero fueron vencidas. Cristo el Señor en el Calvario estaba venciendo, no estaba vencido, estaba venciendo. Alabanzas al Señor. Y Pablo nos habla de esto cuando escribe su escribe su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 11 al 15. Mire lo que Pablo escribe. Hablando de Cristo, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Aleluya. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Qué hermosa es esta obra de Cristo en el Calvario. Hermanos, la obra de Cristo en el Calvario la debemos exaltar, la debemos reconocer, la debemos predicar, la debemos proclamar. Gloria al Señor. Por esa obra gloriosa del Calvario es que somos salvos, es que somos libres. Nosotros no teníamos con qué liberarnos del Satán, ni de los demonios, ni de la muerte. Pero Cristo el Señor enfrentó estos enemigos por nosotros, obtuvo este gran triunfo, esta gran victoria, y nos ha dado esta victoria. Por eso, por medio de su nombre, somos más que vencedores. Gloria al Señor. Y viene la conclusión de este Salmo 18, que es una alabanza, un reconocimiento, un homenaje al Señor, del verso 46 al verso 50. Dice allí: el Señor vive, bendita sea mi roca, aleluya, y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gloria al Señor. Recordemos que Cristo Jesús es el verdadero David. Estas experiencias que tuvo David con el Señor, todo lo que él nos cuenta en este salmo, lo que él nos habla del Dios Todopoderoso, se constituyen en unas palabras de ánimo para nosotros, unas palabras que confortan nuestra alma, que acrecientan nuestra fe,
que nos inspiran para alabar y reconocer a nuestro Dios y darle homenaje, darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Esta es una alabanza que sale de un corazón agradecido, que sabe reconocer que es el Señor el que da los triunfos. Los triunfos no los obtenemos por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por nuestra sagacidad. Los triunfos los obtenemos porque el Señor nos ayuda, porque el Señor pelea por nosotros, porque el Señor está con nosotros como un poderoso gigante, porque el Señor saca la cara por nosotros. Gloria al Señor. David reconoció eso. Aprendamos nosotros también a reconocer estas cosas, porque a veces nos vamos volviendo soberbios, orgullosos, altivos. Es que yo hice, es que yo dije, es que si yo no hubiera hablado, no se hubiera hecho nada, si no hubiera sido por mí. Es que yo fui el que hice esto, yo fui el que hice aquello, yo lo logré. No, dejemos ese yo a un lado, eliminemos ese yo y digamos más bien el Señor Jesús, mi Dios, gloria al Señor. El Señor me ayudó, el Señor me libró, el Señor me bendijo, el Señor me dio este triunfo, el Señor me dio la gracia, el Señor me tendió la mano. Y así aprenderemos a darle al Señor la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Entonces, este salmo que nos habla de la plenitud y del triunfo de Cristo sobre las fuerzas de la muerte, del abismo, del Hades, sobre el Satán, sobre los demonios, nos habla de esa exaltación y esa glorificación de Cristo Jesús por la diestra de su poder. Recuerde que Cristo fue en su humillación hasta lo sumo, pero también en su exaltación hasta lo sumo, por encima de todo y de todos. Gloria al Señor. Entonces, aprendamos siempre a reconocer al Señor, a darle la gloria a Él, y adoremos al Señor con todo gozo, con toda gratitud, con todo amor sincero, verdadero, desde lo más profundo de nuestro corazón. Digámosle al Señor: te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios en quien confiaré, el escudo de mi salvación. Aleluya. Oh, tantas cosas que podemos decirle al Señor. Algunos me dejan pensativo porque se arrodillan 5 minutos y ya no encuentran qué decirle al Señor. Y entonces me dicen: hermano, es que ya se me acabó el parlamento. Hermano, ya no sé qué decirle al Señor. Hermano, ya no encuentro qué hablar más con el Señor. Oh, hermanos, cuando uno está enamorado de este Cristo Jesús, 10 minutos es nada, se van como nada. Media hora se va como nada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día entero en ayuno, en oración. Cuando uno está enamorado de este Cristo Jesús, Él lo inspira para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para glorificarle a Él. Hay tanto que admirar en este Cristo glorioso. Por eso esta invitación a seguir meditando en los salmos, Cristo en los salmos. Aleluya, enamorémonos más y más de este Cristo glorioso. Vamos a darle gracias al Señor. Así concluimos esta meditación en la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Eres bueno, grande, todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos las excelencias de tu palabra. Ahí podemos contemplar tu grandeza, tu hermosura, tu majestad. Estamos comprendiendo que estos salmos exaltan tu obra grande y gloriosa en la cruz del Calvario. Oh, te adoramos, Cristo. Gracias por entregarte por nosotros.
Gracias por entregar tu cuerpo, tu sangre hasta la muerte, tu vida. Gracias, Señor, por redimirnos, por librarnos de nuestro enemigo, por rescatarnos. Gracias, Cristo Jesús, por obtener esta gran victoria para nosotros. Oh, te alabamos, Señor. Queremos servirte con todo el corazón, con ánimo pronto, con diligencia. Ayúdanos a permanecer en tu gracia, en tu justicia, en tu verdad, en tu camino de salvación. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Guarda tu iglesia, protege tu iglesia. Y que cada cristiano, cada cristiana, todos nos enamoremos más y más de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde. Recuerden, les amo de corazón.